Hoy me acompaña Matteo Musitelli. Él es profesor ayudante, grado 1 en el Instituto de Matemática en Facultad de Ingeniería, y lo voy a entrevistar como parte del ciclo de divulgación acerca de la formación en ciencias básicas y en ciencia y tecnología en el Uruguay. ¿Pronto? ¿Qué materia estás dando este semestre? Este semestre estoy dando cálculo diferencial en varias variables. ¿Cuál es tu formación académica? Soy ingeniero electricista egresado de esta casa y el perfil dentro de mi carrera es procesamiento de señales y aprendizaje automático. ¿Y ejercés como ingeniero? Como ingeniero ejerzo acá adentro como investigador. ¿Cuántos años te llevó recibirte de ingeniero? 8 años. 8 años. ¿Y qué se te dio como ingeniero o estudiante de ingeniería para concursar para profesor del Instituto de Matemática? Bueno, concursé varias veces. Concursé creo que 3 veces. La tercera terminé logrando encajar todo en el puzzle de horarios. Y bueno, el perfil mío dentro de la carrera eléctrica es un perfil que tiene mucha matemática. Toda la rama de la inteligencia artificial y el enfoque que se le da dentro de la carrera eléctrica tiene muchísima matemática. Y hay materias básicas también de la carrera eléctrica, al menos de mi plan, el plan 97, que teníamos abundante matemática y siempre me gustó mucho. Agarré un buen grupo de estudio que también eran gustosos por la materia y bueno, me quedó ahí como que ese bichito de la matemática y con mis tutores eventualmente pegamos muy buena onda y me fueron pasando las convocatorias que se iban abriendo y me fui tirando al agua en cada una de ellas. ¿Y nos podés explicar esa relación que hay entre la inteligencia artificial y la matemática? Bueno, en una de el proyecto con el que inicia el- el grupo de investigación que llevan adelante mis tutores, uno de los miembros del tribunal en su comentario de cierre hacía una reflexión en la que bajaba un poco a tierra y decía, podemos entender a la inteligencia artificial como estadística aplicada. Y a mí habrá sido hace 3 4 años que vi ese video y me llegó, me quedó. Lo vi realmente como algo muy cierto, eso que decía. Y para mí hay una parte que si nos abstraemos un poco, lo que estamos haciendo es construir modelos estadísticos en base a los cuales tomamos una decisión basándonos en probabilidades. ¿Te imaginabas antes de trabajar en el Instituto de Matemática que había tantos matemáticos en el Uruguay? No, no, ni en pedo. No, no, ni en pedo. Había una parte que conforme arranqué en facultad y empecé a ver distintas caras en un primer semestre, segundo semestre, iban cambiando y era, mirá cuánta gente que se ha ido a dedicar a la matemática. Pero cuando entré al instituto, mis compañeros todo el tiempo nombrando, no, fulanito, menganito, y yo, pero pará, yo conozco a las personas que me dieron clase acá, alguna caripela más y ya está ahí, pero no hay un montón de gente. ¿Y la investigación que llevas a cabo acá en la Facultad de Ingeniería, en qué instituto se lleva a cabo? Bueno, en realidad el grupo al que yo pertenezco es el CICAA, Centro Interdisciplinario de Ciencia de Datos y Aprendizaje Automático, se llama, que es un equipo que engloba muchas facultades e investigadores de distintas de ellas, bien interdisciplinario y ahí está la mística, la magia de todo esto. Yo la realizo desde el Instituto de Matemáticas dentro del IMER. Buenísimo. ¿Y específicamente tu tarea? Bueno, en este momento estamos ahora arrancando un proyecto de investigación dentro del Fondo María Viñas y la idea un poco ahí es en conjunto con un grupo fuerte de la Facultad de Agronomía, estamos trabajando en predicción genómica. Un poco de cultivos, animales, a raíz de su información genética,
poder, utilizando algoritmos de Machine Learning, predecir alguna característica visible de este individuo del cual nosotros tenemos su ADN. Como estudiante de ingeniería, ¿te hubiera gustado tener más profes ingenieros en los primeros años de la carrera? Bueno, la verdad es que no porque los tuve. No porque los tuve. Ahí ya en el primer semestre tuve a Marcelo, que fue en cálculo 1, que ya, es ingeniero electricista también, y él, al menos en ese entonces, no sé ahora, pero en ese entonces hacía muchos comentarios de cosas que nosotros como ingenieros eventualmente nos íbamos a encontrar y que ya estábamos aplicando en ese momento de la carrera, en los cursos que ya estábamos viendo. Y ahí fue un poquito que se me disparó el bichito de, mirá qué interesante todo esto, mirá todas las cosas que hay y todo para lo que nos sirve esta matemática que estamos viendo. Y para mí eso fue el clic que me ayudó a decir, dale, vamos, seguí para adelante. Con la ingeniería. Exacto, porque ahí ya en ese momento ya nos estaba yendo bien mal. Pero, ¿consideras que la formación en ciencias básicas es importante para un ingeniero? Esencial, esencial, porque te ayuda, te enseña y te forma a entender, a mirar, a equivocarte, a agarrar el papel, tirarlo, agarrar otro papel, tirarlo porque te salió mal, seguir probando, analizar esos resultados que vos ves y esa dinámica que al principio capaz que la ves estudiando un límite, la convergencia de una sucesión o un límite en polares, en varias variables que son dificilísimos, pero ese mismo modus operandi lo puedes aplicar a un problema un poco más complejo de una cierta dinámica dentro de la ingeniería. Ese método, que yo lo fui aprendiendo en los cursos básicos de matemática, se repitió en los cursos más avanzados de la carrera dentro de eléctrica. Y ahora que está todo el mundo con el tema de la inteligencia artificial, a full con el chat GPT y todo eso, y vos estás trabajando en inteligencia artificial, ¿sentís como que caíste en el lugar justo en el momento indicado? La verdad que un poco sí, un poco sí. Y después también un poco veo que hay mucho humo. Que hay mucho humo y que a todo le llamamos esto es inteligencia artificial, dale, vamos a usar ChatGPT y tomamos algunas cosas como verdades absolutas o que esta es la mejor herramienta y bueno, haber entendido un poquito algunas cosas, porque tenemos mucho fundamento también, por suerte, en la carrera eléctrica, haber entendido eso me ayuda también a ser un poco más cauto en algunas cosas, en algunas ideas o dichos que manifiesto y hay mucho humo. Esa es como tal vez mi reflexión. ¿Y la usás, la inteligencia La artificial? uso mucho como una herramienta y como toda herramienta, yo puedo usar un martillo para clavar un clavo, funciona perfecto. Si quiero atornillar algo, capaz que el martillo lo dejo y agarro el detornillador. Excelente. ¿Cuáles son tus planes para el futuro? Bueno, yo actualmente estoy cursando la maestría en Ingeniería Matemática de acá, de Facultad de Ingeniería, como parte de mi continuar con esta carrera dentro de la investigación. Mi intención es poder avanzar y continuar los estudios de doctorado también acá. Ahí debería ser el doctorado en Ingeniería Eléctrica, pues no hay doctorado en Ingeniería Matemática. Y la idea, Todavía. todavía, al momento, y bueno, un poco seguir en esta dinámica de la predicción genómica. Puntualmente el foco de mi investigación va en aplicar algoritmos que funcionan bien en la dinámica del lenguaje, en ese universo, bueno, aplicarlos en la dinámica de la predicción genómica. ¿Por qué? Porque hay algunos paralelismos interesantes en lo que es la dinámica lenguaje y la dinámica genómica. ¿Tenés beca para la maestría? Concursé a la beca de la ANI, a la beca de la CAP y no quedé. Increíble. Bien, te pedimos para finalizar que pases al pizarrón y nos dibujes algo que estás pensando, que se relacione con tu trabajo, lo que quieras. Bien, perfecto.
Vamos para ahí. Les voy a contar un poco, porque yo dije predicción genómica y parece al menos un poco místico de más. Entonces voy a contar qué es un poco la predicción genómica. Y yo les dije que hay un determinado individuo. El individuo puede ser una plantita o puede ser esto se suponía que iba a ser una vaca, pero me salió más tipo un gato. Pero tenemos un determinado individuo y de ese individuo lo que se computan son lo que se llaman los genomas de referencia. Genoma de referencia. ¿Qué información contiene el genoma de referencia? Contiene la información genética de ese individuo. Esto es una secuencia que tiene un largo gigantesco y lo que hay es información de en cada posición A, C, G, T, A, por ejemplo. Hay información de qué base de ADN hay ahí, que pueden ser adenina, citosina, guanina o timina. Algo más de biología que otra cosa. Este es de vuelta, hay un genoma de referencia para este tipo de planta, otro genoma de referencia para lo que es un gato, lo que es un ser humano, etc. En este caso lo que representa es el genoma de referencia de un organismo haploide. Entonces hay una secuencia de ADN que se dice, bueno, la gran mayoría de los individuos de esta especie o aquella tienen un ADN medio que como este. Y eso se computa, es algo que está guardadito en un cierto lugar. Ahora, como no todos los individuos de una misma especie son iguales, lo que se hace es ver, bueno, vamos a comparar, por ejemplo, agarro las plantitas y voy a tener una plantita diferente, otra. Y lo que haces es ver cómo es el ADN de la secuencia de ADN de esta planta. A, T, G, A, T. Y se obtiene, por ejemplo, que es esto. ¿Qué es lo que vemos? Vemos que la primera letra coincide, pero esta ya no. Esta sí coincide. Y estas últimas dos no están iguales. Entonces acá lo que estamos haciendo es comparar el ADN de esta planta con el ADN de la planta con la que se armó el genoma de referencia. Y esta es realmente la información que nosotros guardamos y la información que nosotros usamos. La diferencia de cada individuo con el genoma de referencia, porque allí es que realmente está la información de cada individuo, en su diferencia con la norma, con el estándar, si se quiere. Y esto entonces, ¿qué hacemos? Nosotros lo convertimos, lo codificamos a una secuencia de unos y ceros. Donde la primera va a ser un 0 porque es igual. La segunda, como es distinta, ponemos un 1. La tercera era igual, entonces ponemos un 0. Y las últimas dos estaban cambiadas. Y vamos a poner un 1. Entonces yo acá que tengo las diferencias de esta plantita con la que era de referencia. Bien, esto se hace para un montón de individuos y se conforma una base de datos donde yo tengo una secuencia de estos unos y ceros para cada uno de los individuos. Que tienen un nombre, pero no importa ahora eso. Ahora tengo esta secuencia, pero esta secuencia no nos dice nada. Lo que le adicionamos es una característica. Podría ser el color, podría ser el largo del tallo, podría ser si
desarrolló o no determinada enfermedad, que es lo que nosotros queremos predecir, que es un fenotipo. El fenotipo es una característica observable de un determinado individuo. Un fenotipo mío podría ser mi color de ojos, el hecho que soy celíaco, mi altura, etc. Cualquier cosa que puedan observar de mí, así como de una vaca, lo mismo. ¿Desarrolló determinada enfermedad o no? La producción lechera de esa vaca estuvo dentro de determinados rangos, etc. ¿A partir de los ceros y unos se determina eso? No se determina a partir de los ceros y unos. Eso es algo que se tiene medido. Se dice, bueno, esta vaca nosotros la destinamos para esta dinámica y en esa dinámica se cuantificó este fenotipo. Y así para un montón de vaquitas, por ejemplo. ¿Sí? Bien, ¿qué hacemos con esto? Esto nosotros lo introducimos en nuestra caja negra. Acá hay un algoritmo. Y nosotros lo que sí tenemos es una secuencia muy grande, o al menos es lo esperable, de individuos con sus fenotipos. Entonces, esto entra a una cajita negra, que es un algoritmo de aprendizaje automático, de Machine Learning. Y bueno, acá suceden cosas que me parece que no van al caso. Y lo que nosotros obtenemos como resultado, una vez que esto se entrena, evaluamos con el equipo, evaluamos cómo se entrena y ahí es un poco cuál es el algoritmo que vamos a utilizar. Podemos utilizar algoritmos más tradicionales, algoritmos lineales, más básicos, algoritmos de la rama del lenguaje, por ejemplo, los transformers, algoritmos estilo de las redes neuronales, etc. Eso es un poco la tarea del equipo de investigación, es determinar, bueno, qué algoritmos vamos a probar, cómo vamos a determinar si funcionan bien, si funcionan mal, cómo vamos a trabajar en el preprocesamiento de esta información genómica. Y al final, cuando este algoritmo procesa estos datos, se entrena, se cuantifica que funciona bien, nosotros lo que obtenemos como resultado es Este no está funcionando bien. Como resultado obtenemos, lo voy a hacer en circulito, el modelo y el modelo sí ya está entrenado. ¿Y nosotros qué vamos a hacer con el modelo? Le vamos a dar como entrada le doy como entrada una secuencia de este estilo. Y el loco que me va a devolver el fenotipo. Entonces, una vez que ya se entrenó, yo ya no preciso tener cuantificado eso que me está interesando medir, sino que basta que yo le diga, che, ahora te voy a dar de un nuevo individuo, de una semillita de esta planta, o tengo una vaquita bebé, un ternerito, y yo quiero saber si este ternerito va a desarrollar determinada enfermedad,
Entonces tengo un modelo ya entrenado que predice la probabilidad de desarrollar esa enfermedad, o predice qué tan bien le fue a los terneritos en la industria de pastura, en la industria lechera. Y el modelo me va a devolver esa probabilidad, ese valor, ese sí, ese no, eso para lo que nosotros lo entrenamos. Entonces, bueno, un poco este esquema así es el de la predicción genómica. Un poco esto es en lo que estamos trabajando y de vuelta estudiando mucho qué algoritmos usar acá adentro en estas cajas negras, que acá adentro hay mucha estadística, mucha matemática. Un poco por ahí.